Vamos a hablar de un tema. Voy a hablar de tecnología en este momento y yo sé que a mucha gente le importa el tema, pero hay un concepto, un término, una sigla en específico, las famosas TICs, Tecnología de la Información y la Comunicación. Para esto hemos invitado hoy al ingeniero Freddy Guzmán, experto en el tema informático. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, Tony, a todo el público que le da seguimiento a este programa. Toda la verdad con Tony. Cuando hablamos de TICs se entienden muchas cosas, pero vamos al concepto en esencia. Tecnología de la información y la comunicación, como bien has dicho, es o engloba, enmarca todos aquellos dispositivos electrónicos que van en procura de mejorar el quehacer humano. Es decir, son dispositivos que surgen para mejorar el desempeño, las labores, en sentido general. Y naturalmente está mezclado a telecomunicaciones y a informática. ¿Desde cuándo se viene hablando de este concepto? Desde los 80, mucho tiempo atrás. No, pero sí, pero en nuestro contexto no. Pero en los años 80 no teníamos internet aquí en el país. Precisamente, en nuestro contexto no. Sin embargo, en otros países ya desarrollados y que, sobre todo en el área educativa, en educación, sí se aplica, se ha venido aplicando las tecnologías, no necesariamente con el nombre TIC, sino recursos que están ahí para usarlo en las aulas, por ejemplo. Sí, yo recuerdo en los años 80 que se comenzó a hablar de las teleconferencias. Y yo asistí a una teleconferencia, recuerdo en la empresa Codetel en aquellos tiempos, que se vendía como una novedad, como una panacea, que un conferencista estuviera al otro lado del mundo y estuviera conversando, interactuando con nosotros. De hecho, a nivel de mercadeo, el telemarketing es TIC. Es cierto. Convencer a una persona vía telefónica sin saber quién habla es TIC. ¿Me entiendes? Que el antecedente que tiene es la televenta. Efectivamente. Comenzó con la plataforma de la televisión. Efectivamente, solamente que utilizaba teléfono, no había internet en ese desarrollo comercial como está hoy día. ¿Me entiendes? Pero sí, ha habido TIC desde el surgimiento allá de 1969, en medio de la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, ha habido TIC, porque ha habido interconectividad entre computadoras a distancia. Bien, antes de llegar al tema específico para el que te hemos invitado, que es hablar de las TICs de la educación, vamos a ver en conjunto en dónde aplican las TICs. Sé que en el comercio es una herramienta importante, en el mundo profesional también lo es. Naturalmente, incluso a título personal se aplican las TIC, pero en el comercio, en las telecomunicaciones, esto que estamos haciendo hoy día, en este momento, la televisión, la radio, naturalmente, las ondas hercianas, señales satelitales en sentido general. En el campo de la seguridad, la policía utiliza mucho como plataforma la policía, que ahora vemos una idea, una intención, entonces el Ministerio Público requieren de más recursos TIC para esa interconexión, para esa comunicación interactiva y constante. Necesitan TIC. Entonces, en educación sobre todo es que ha sido más resaltada. Como ve, el desarrollo de los países generalmente comienza por un aula, por la educación. Entonces, se han desarrollado numerosos dispositivos, medios y materiales TIC, es decir, relacionados con la electrónica, que van en beneficio del ejercicio áulico, del docente, del alumno, del centro, del sistema como en sentido general. En el país, ¿cómo estamos en el uso de la tecnología de la información y la comunicación en el campo educativo? Decía un expresidente, aún nos falta mucho por hacer. Sin embargo, hay una intención, Tony, que hay que reconocer de parte del gobierno central y con ello el Ministerio de Educación y todas las instituciones del sector público. Vamos a dejarlo en el nivel de ministerios. Pero hay esfuerzos también a nivel privado. Pero naturalmente en el libre acceso a la información, por ejemplo, el sector público. Pero las TIC, a través del Ministerio de Educación, con este surgimiento y la idea de la denominada República Digital, hay una intención de incluir mucho más recursos y actualizar a esos maestros y maestras que aún les falta un empuje para tener dominio absoluto de esas herramientas y hacer o desarrollar un ejercicio pedagógico con aprendizaje significativo para los alumnos. Digamos que todavía tenemos muchas limitaciones a nivel rural, sobre todo por la conectividad
en la parte urbana, porque hay muchísimos lugares donde todavía no han llegado las fibras ópticas, pero se está haciendo algo. Se está haciendo un esfuerzo. Una buena noticia es que si hay energía eléctrica, hay dispositivos que no necesitan, es decir, con carga, exacto, con carga, porque hay numerosas herramientas en la web, naturalmente, que usted la descarga y ya sin acceso a la web puede utilizarla. Una aplicación, por ejemplo. Como decimos informáticamente, local, es decir, instalada en el dispositivo, celular, tablet, computadora. Y se puede usar de manera efectiva en el aula. Mira, el uso de los recursos de la tecnología de la información en el aula, en el ejercicio docente, responde, Tony, a 3 aspectos que se denominan o se puede resumir en una expresión que se llama, y considero, una opinión muy particular, que es un reto del sistema educativo dominicano. Se llama atención a la diversidad. Es decir, el individuo, el ser humano, tiene 3 maneras de comunicarse. Cuando digo comunicarse me refiero a enseñar y aprender. Y es viendo lo visual, lo auditivo y lo kinestésico. Entonces, cuando yo utilizo... Kinestésico es lo corporal. Cuando hay un ejercicio, una actividad, un movimiento, un desplazamiento, un ejercicio. Entonces, cuando yo atiendo al alumno que aprende viendo, cuando atiendo al alumno que aprende escuchando, cuando atiendo al alumno haciendo, que es lo kinestésico, es un aprendizaje significativo. Hay 3 niveles de comunicación ahí. Entonces, las es como las señales de tránsito. Pero naturalmente. El pare escrito ya. O el pare con la mano y el círculo cruzado. Efectivamente. Cuando tengo un aula de 40, 35, 30 alumnos, alguno de ellos aprende viendo. Yo debo desarrollar contenidos pensando en ese jovencito. Otros aprenden con un sociodrama. Otros aprenden, exacto, que es una práctica, es parte de la kinestesia. Mira, interprétame a Salomé Ureña, no se le va a olvidar nunca quién fue Salomé, ¿me entiendes? Entonces, esa parte, esas estrategias, metodologías y técnicas, las TIC han venido a complementar, porque no van a desaparecer. Es decir, montar un cineforum, montar un coloquio, una mesa redonda, sigue siendo estrategia. El Philly 6-6, por ejemplo, grupo de 6 en un aula, 6 grupos de 6, por cierto. Entonces, cuando yo a eso le sumo herramientas TIC, délo por seguro que habrá un aprendizaje significativo, el alumno no se le olvida y va desarrollando habilidades que posteriormente se convierten en competencia y tienen demanda laboral. Sobre todo esta generación que es digital, que todo lo ve a través de un celular, a través de un monitor. Ese es un tema que, aparte de atención a la diversidad, yo estoy respondiendo a la generación Z, Tony. La generación Z. La generación Z. Eso ahí. Generación Z no son más que aquellos jóvenes ya que nacieron a partir del 90. Ya. 90, 95, muchos lo atribuyen ahí. Y son aquellos jóvenes que desarrollan ciertas habilidades natas, nadie se lo explicó, y tienen la capacidad de manejar un celular sin saber de letra. Sí. Pero resulta que con el celular... extraer funciones. Saben ir directo a donde les interesa. En el caso de los niños. El público sabe, los que tienen hijos exactos de esa edad, dicen, ¿cómo fue que este niño descargó esa aplicación? Y van al Play y descargan, y al Play Store, ¿verdad? Y descargan y ejecutan y buscan, hacen consulta en Google, pero no sabe de letra. Ah, es que ellos vieron un micrófono y apretaron. No sabe de letra, no está alfabetizado. No está, bueno, esa es la palabra, no está alfabetizado. Entonces, se le ha denominado generación Z, luego de los millennials, ¿verdad? Entonces, estos niños tienen la habilidad de manejar 5 pantallas de manera simultánea. ¿Ah, sí? Sí. Los que pertenecen a la generación Z manejan 5 pantallas de manera simultáneas. Y, por ejemplo, tengo mi teléfono, tengo el watch, es decir, estoy manejando también mi reloj, pero también la televisión. El monitor. Y la tablet está ahí. El teléfono, el reloj inteligente, el teléfono, la computadora y el televisor. Y en los 4 o 5 dispositivos llevan una conversación coherente. Y como un muchacho desarrolla esa habilidad. A veces tienen más de un teléfono. Pero naturalmente. Y llevan 2 conversaciones y un juego en la pantalla. Y un juego, y le dan seguimiento a todo, y le dan respuesta a todo el que está en línea. Juegan en línea y ganan, de hecho. Y lo peor de todo es tener un padre o una madre análoga que no entiendan ese modelo de inteligencia que se está desarrollando ahí. Sí, Tony, usted se quedó en el hogar.
¿Y cuando vamos a las aulas? Ah, Que es el tema que estamos maestro tratando. que le impone un rechazo a esa habilidad que va mostrando el estudiante. Una amiga que tenemos en común recibió unas capacitaciones conmigo y ella dedujo al final de esa intervención, tenemos recursos del siglo XVIII, maestros del siglo XIX y recursos del siglo XXI. A todos les llamó la me quedo atención. con maestros del siglo XX y estudiantes del siglo XXI. Estudiantes del siglo XXI que Óigame, son la generación Z. Hay una brecha. Y perdón, Tony, está sucediendo en todos los niveles del sistema educativo y en el sector público y privado. En el privado por un tema de inversión en recursos. A partir del 4% del Producto Interno Bruto que se está destinando a la educación en el país, ¿qué adelanto hemos tenido en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación? Lo que voy a decir puede ser considerado como una pena, porque hemos visto un auge de construcción en desmedida de infraestructura escolar. Dilo, no dejes de decirlo. Hemos visto un auge Muchas aulas. Muchas aulas. Pero, Tony, a mí me apena cuando me acerco a una construcción que he visto, he visitado, para uno como está en el sector, le gusta darle seguimiento y está documentado para que no le cuenten. Y como yo veo una aula de 2, 3 niveles, más bien una estructura física, una escuela que se está levantando y no tiene una vía para acceso a la diversidad. Es decir, la niña que anda en silla de ruedas. Contrasentido, que el Estado esté auspiciando construcción de obras que no respondan a criterios que el mismo Estado impone. Pero que no tenemos una ley de atención a la diversidad aquí. Bueno, por tenemos lo menos ordenanza, hay una decreto. que protege, por ejemplo, a los discapacitados. A eso me refiero. Que existan ciertas rampas, que existan salidas y entradas que sean adecuadas para ese sector, ese segmento de la población. En algunas instituciones de educación superior lo vemos, pero en el sistema, lo que hoy es conocido como secundaria, primaria, no veo que haya una rampa donde la niña, el niño que tiene problemas para moverse, pueda ser llevado sin problema a un aula, segundo, tercer nivel. Tenemos esa desventaja, pero vamos a la tecnología. Ese mismo auge de construcción de aulas, digo yo, en desmedida. En algún momento serán necesarias, ¿verdad que sí? Pero por ahora vamos a... Responde a una necesidad. Sí, naturalmente, pero vamos a distribuir ese presupuesto y vamos a hacerlo de manera simultánea y combinada, equilibrada. Escuela, recursos para esa escuela. No escuela, escuela, escuela. Y como dicen los pacuandistas, ¿y los recursos para cuándo? Yo hubiera preferido los centros modelos. Wow, laboratorios, que no hubieran talleres. Tantos, sino una cantidad importante que estuviera bien equipada. Simuladores. ¿Usted sabe lo chulo que hubiera sido? Usted mencionó al principio de la conversación las teleconferencias. ¿Sabe lo chulo que es una escuela con un salón? Interactuar con otro politécnico, otra institución de otra ciudad, de otro país. Que se puedan desarrollar unas olimpiadas de español, sin moverse de su centro. Y pero que qué cada felicidad. estudiante esté en su lugar. A eso me refiero. Entonces, siento que falta, pero como dije anteriormente, se ve una intención. Van 5 años ya. No le demos mucho. 4%. A eso me refiero. Se ve una intención, hay una, entiendo yo, una opinión muy particular. Ya. Entiendo que hay una inadecuada distribución de ese 4%. Pero en los politécnicos nuevos, digamos que hay cierta ventaja. Ajá. Las tecnologías de la información se están utilizando allí. No. Pero por Dios, No. Freddy. Y se lo digo con del base de sistema. conocimiento, claro que sí, y asumo las consecuencias de mi comentario. Ni porque, siquiera en los politécnicos hemos avanzado ahí. por ejemplo, Dios. donde laboro, yo tengo computadoras que son del año 2007, tienen 10, 11 años. Y eso está obsoleto. Las aplicaciones que yo uso para ejercicio y desarrollar competencias en mis alumnos, de que cuando la empresa lo llama, dice, no, este era el que yo buscaba. No me permite instalarla porque no es compatible ni siquiera con sistema operativo. Dios. Pero le estoy hablando de una situación de mi centro. Pero me voy a otro centro a dar una charla, a interactuar con los colegas, y es la misma historia. 3 politécnicos están capacitados. Tienen respaldo del sector privado. Pero algo es algo. De un asunto de una iglesia. Tienen respaldo que no vienen directamente del sistema, porque hay unas políticas para invertir en esos recursos. O sea, el sistema no ha llegado hasta ahí. El sistema no ha llegado hasta ahí. Pero se está hablando del compu maestro para dotar a los maestros de equipos informáticos. Bien. Se está hablando de ya dotar a estudiantes de manera directa de las famosas iPad.
Excelente, República Digital. ¿Y qué hago yo con darle esa laptop, darle esa tablet, darle todo esto al maestro y al alumno cuando no le enseño a usarla de manera adecuada? Uy. Tan ¿Y sencillo no como están los navegar. maestros informáticos? Tan sencillo como navegar por ¿No internet. están los maestros informáticos en las escuelas? Bueno, República Digital contempla que quienes capacitan son maestros informáticos. Es bueno, eso es saludable, porque quien está en ejercicio informático está capacitando. Pero vamos al plano positivo. ¿Qué se tiene? ¿Con qué se cuenta actualmente? A eso me refiero. Ahora, otra cosa, República Digital no comienza con todo, sino elige Son plan piloto. centros, planes pilotos, y vamos recibiendo de manera progresiva, paulativa, ¿verdad?, esos recursos. Pero sí, yo reconozco, y lo he dicho, que hay una intención, hay positivismo y hay optimismo de parte de los actores, los que estamos en el proceso, los que estamos en el sistema, tanto alumnos, gerencia, los directores y los propios maestros, de que sí va a llegar un momento en que vamos a depender o vamos a contar más bien con esos recursos que nos permitan generar aprendizaje significativo, pero sobre todo competencia en el alumno. A mí me inquieta que los estudiantes de esta época comiencen ya a leer los libros virtuales, que se vayan olvidando del libro de papel y que, como dicen los informáticos, los cibernautas, vamos a bajar un libro. PDF, como uno le llama, ¿verdad? Y que el sistema provea libros gratis para que los estudiantes puedan accesar a ellos. Pero hay que crear cultura con esto. Me voy a atrever a decir algo. Juégatela. Para yo lograr un libro de texto, de historia, de español, de cualquier asignatura académica o un módulo se conoce como aquella asignatura que es propia de un área. Yo necesito digitarlo. Entonces ya existe digital. Ya. No lo deje en Word, no lo deje en una aplicación donde se crean libros, conviértelo a PDF y súbelo al link donde esté disponible para el público general. ¿Y las bibliotecas ya se han tecnificado? ¿Han migrado los libros impresos a ser libros digitales? Están en la migración, se está combinando, porque todavía tenemos gente que lee, ¿verdad?, tirando páginas, No como me dice. saque de ahí. Yo todavía creo. mi libro análogo yo lo tengo como fuente de consulta. De hecho, pero se acceso asimila. a lo digital. Sí, es combinado. Entonces yo soy un migrante, no me cuente a mí dentro de millennials. Muy bien. Senos millennials, ¿verdad? Entonces. Millennial senil. Ajá. Entonces, nacimos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, se está combinando. Usted puede entrar a una biblioteca de un centro de educación pública, del nivel medio, por ejemplo, y puede ver que hay 4 computadoras en la biblioteca, es decir, consulta, con acceso a internet, de hecho, es saludable, pero es un proceso, todavía no estamos digital totalmente. ¿Las pizarras digitales llegaron a las escuelas? Hay escuelas que cuentan con ella, y otro tema que se está dando que beneficia al proceso también. Cuando digo proceso, estoy englobando a los actores, maestros, alumnos, centros, todos, que como ya están llegando las pizarras digitales, a cada maestro se le está asignando un aula. Se llama la famosa aulas temáticas. Ya. Yo soy maestro de química, de ciencias, y yo tengo todos mis recursos en un aula. Yo soy responsable de lo que Pues pasa. es otra cosa, el aula tiene que estar dotada de los instrumentos, de las herramientas. Los murales, los rincones pedagógicos, las computadoras. El atlas. Precisamente. Entonces, cuando yo soy de un área específica, por ejemplo, soy de informática, ese laboratorio no va a otro profesor de informática, sino los alumnos, cuando le corresponde ese módulo o asignatura, se dirigen a mi laboratorio. Y yo soy responsable de que eso funcione de manera correcta, efectiva. Entonces, eso está ayudando. Ya con la pizarra digital, no necesito el proyector, porque ya me hace el trabajo. El proyector ya es una pieza análoga. Sin embargo, llegó. Y bastante que lo usamos en las universidades. Tranquilo. Llegó, está pasando a un segundo plano, y hay maestros y maestras que no saben ponerla a funcionar. Ah, porque esa es la otra cosa, la nivelación de los maestros. Pero a eso que me refiero. Y República Porque Digital, es que no va a haber un estudiante educado digitalmente si el maestro no está formado en esto. entonces llega el maestro, todos los bultos, la bocina, conéctame aquí, por favor. Al muchacho. De que mientras paso lista, es que no sabe. Entonces, algo que lo dije de manera positiva, lo que trae República Digital, es que permite que un informático capacite tanto a maestros,
gestores, los famosos organismos que existen en las instituciones del sector público, educativas del sector público, y a los propios estudiantes. O sea, y hay jornadas de capacitación. En conclusión, hay una intención. Sí. ¿Eso del 1 al 10 qué representa? Vamos a darle un 6 porque estamos creciendo. Vamos a darle un 6. Estamos creciendo. Hay que reconocerlo. La conclusión de esta conversación debe ser que el gobierno debe centrar objetivos. El Ministerio de Educación debe centrar los objetivos en la tecnificación total del sistema. Porque es para la que tendencia. desde el estudiante preescolar hasta el estudiante que ya ha dado el salto a la universidad, a la etapa de grado, tenga el dominio de las TICs y tenga la formación del siglo XXI. Y con ello colaboramos de manera directa o indirecta a la protección del ambiente, de nuestros recursos. Ese es esta contaminación excesiva así que tenemos. Es, porque cada vez que estamos en la etapa del papel, estamos talando árboles con eso. Mis discentes a nivel de media, nivel medio, bachillerato o secundaria, como se le conoce en el nuevo currículo, usan plataformas. No, yo también sé que hay una generación de maestros de tu área, del área informática, que ponen de lo suyo para darle un upgrade a la educación de su escuela. En un encuentro que tenía con un equipo ahí que se están formando en habilitación docente en una universidad privada, le orientaba sobre eso. Si usted está intentando salirse de su área, de su profesión, para dedicarse a enseñar eso que usted ha acumulado, esos conocimientos, un contador, un psicólogo, un mercadólogo, un arquitecto, dejar su oficio de lado, su carrera base, para dedicarse a promocionar, a promover esos conocimientos y formar nuevos perfiles. Yo le decía, si usted lo está haciendo porque está viendo que hay beneficios tangibles que le irían mejor en el sistema. Esos son los que han hecho la habilitación docente. Los que están en ese proceso. Pero lo han hecho la mayoría buscando dinero, buscando buenos salarios. ¿Por qué? Llegaron a esa conclusión. Porque pagan mejor, es más seguro, hay pensión, hay jubilación, mi familia sigue cobrando después que yo me muera, excelente. Y de ese, si tú consideras que es buen dinero, ¿por qué no piensas que sigue ganando lo mismo que antes y ¿cómo se llama? Invierte en tu profesión. Así es una muy buena recomendación. Porque es tu imagen profesional que está ahí en el aula, más que el profesor. Yo no soy profesor, yo soy ingeniero. Freddy, ¿cuántas veces más te vamos a tener aquí? Me interesa mucho conversar contigo sobre otros temas que tienen que ver con tecnología de la información. Coordinamos con tiempo, sabes que el tiempo apremia y el premio no lo han dado. Gracias al ingeniero Freddy Guzmán, nuestro invitado de Lux, quiero decir de lujo. Excelente. En el programa de hoy. Gracias. Seguimos. Seguimos en Cura.